Se entrecortó un ratito, pero ya está bien, Doc. Ya. Bueno, lo que quisiera conversar ahora es lo que es la endoscopia digestiva alta, que es un procedimiento que muy importante nosotros como gastroenterólogos, y ustedes también quisiera lo que sepan cuáles son los criterios para enviar una endoscopia digestiva alta ya cuando vayan a la rural, ¿sí? Que como les digo, están a la vuelta de la esquina ya para ese viaje de un año al monte. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué es la definición de endoscopia digestiva? Son endoscopía como tal, pueden haber algunos conceptos y algunas endoscopías que se hacen, ¿sí? La utilización de un instrumento óptico a través de un orificio, ¿sí? Del cuerpo. Puede ser este orificio por el tracto digestivo, que es lo que nos compete, vía urinaria, puede ser también por la nariz, por la oreja, que también lo que hacen los otorrinolaringólogos, ¿de acuerdo? Sí, es importante saber que también podemos hacer una incisión a través de la estructura de un cuerpo tubular, que ya vamos a ver posteriormente para qué nos sirve, para realizar procedimientos en las partes interiores del cuerpo y observar cómo está dentro. Ya vamos a ir viendo qué es lo que nomás podemos hacer con la endoscopía. Ahora ustedes han de haber escuchado artroscopía, uretroscopía, cistoscopía, sí, otoscopía, sí. Todo eso de ahí, lo que es copía es la visión, ¿de acuerdo? Pero ahorita lo que más nos interesa saber, lo que es la endoscopía digestiva alta, ¿sí? Entonces, las endoscopias que nos van a permitir ver, lógicamente, identificar lesiones planas, ulceradas o malignas del tipo cáncer, ¿sí? Tiene una alta especificidad diagnóstica, ¿sí? Hay ausencia o escasez de falsos diagnósticos, ¿sí? Porque estamos viendo de primera mano. Hay una valoración pronóstica de algunas lesiones malignas en este caso y las posibilidades de hacer terapéutica en la mayoría de procedimientos. Si ustedes nos podemos a ver todas las endoscopías que se hacen en Quito, yo me atrevería a decir que el 80% de endoscopías son diagnósticas y ese 20% restante son terapéuticas. Ahora, ¿por qué se hace esto de aquí? Digamos que en un consultorio privado, que hay un montón, en Quito hay por cientos, lanzarse a hacer una endoscopia terapéutica, la verdad es que da miedo porque digamos que un consultorio común y silvestre, si es que el paciente te comienza a sangrar, no hay quien te salve. Por eso las diagnósticas, o sea, la que es entrar, mirar y tomar biopsias y salir, es lo más común en lo que es endoscopías. Y las terapéuticas se las reservan para personas que tienen ya más entrenamiento, más confianza y sobre todo si es que tienen todo el equipo alrededor, ¿sí? Para manejar las complicaciones. Es importantísimo como endoscopistas saber manejar las complicaciones, no solo hacer, sino también saber arreglar si es que hay algún efecto secundario durante el procedimiento, como por ejemplo pueden ser los sangrados o una perforación, que es una catástrofe. ¿Sí? Aquí los tipos de endoscopios y su alcance, como pueden ver, hay el broncoscopio, colonoscopio, que también nos interesa a nosotros, cistoscopio, el enteroscopio también que nos interesa a nosotros para ver el intestino delgado propiamente dicho, ¿sí? Y un sinnúmero más de procedimientos de endoscopía. No se queden con el concepto que la endoscopía es solo digestiva. La verdad es que es todo lo que ustedes pueden ver en ese cuadro que les presento. Aquí podemos ver una representación no sé si ustedes hayan visto el endoscopio o la torre de endoscopía. Entonces la torre de endoscopía se conforma por lo que es el monitor, los aparatos para la luz, es una luz especial la que se utiliza, y esto de aquí que sería el tubito, ¿sí? Que es el que va a ingresar por el orificio que estábamos hablando, puede ser por la boca o por el recto. Este tubito de aquí es extremadamente delicado y costoso. Solo la Doc, manguera, sí, una cosa, puede ponerle, o sea, el puntero, lo que pasa es que como le está compartiendo no sabe salir su mouse, entonces para ver dónde ahí, necesita señalar. No, no, en la partecita de abajo, hágale como que va, a ver, no, no, arrástrele el mouse hacia abajo de la presentación o búsquele por ahí, debe salir para
para ponerle el puntero. Pero si no, ya A no ver, importa, Doc. ya nada. Déjame ver. En la esquina Em, inferior izquierda, Doc. esquina inferior izquierda. Es que yo tengo otra computadora, no me sale acá. Solo me sale levantar la mano y los más acciones. Pero Mm, ahí, por usted está en el Teams ahí, pero ya no importa, Doc, si no sale. no ven ustedes el puntero. No, Doc. Por eso le estaba diciendo que, porque No. sabe salir en la parte de abajo a la izquierda una cosita que dice puntero o lápiz o algo así Pero para rayar. sale, o sea, sale en la pantalla, no tiene, no se encuentra en la parte de arriba en la que usted comenta Ay, que está a levantar la mano. No, ahí no sale el puntero, sale en la pantalla, en la inferior. Eso es lo que le comentaba en la parte inferior no, izquierda de la perdona, pantalla. pero no veo nada aquí. Mm, Ya, Doc. No, discúlpame, pero no veo nada que se le parezca a puntero. Ya nada, Debería Doc. estar en la mano, pero no lo veo. No lo veo. No, disculpen chicos, pero no lo veo. No sé qué será, pero tal vez debe ser no sé si es que sea en Windows o sí, pero aquí no veo yo. Pero bueno, no importa, voy a seguir, ¿ya? Entonces les decía que el tubo de endoscopía es extremadamente delicado y costoso. Solo la manguera puede llegar a costar $40,000, ¿no? Solo la manguerita que ustedes ven aquí, en la foto en la parte superior. Por eso es de suma cuidado estos equipos porque son muy costosos, ¿sí? El lente, lo que ustedes pueden ver aquí también es, actualmente en nuestro hospital está dañado, de hecho, el lente de la camarita de este endoscopio y el arreglo nos va a costar $15,000. Ya se pueden imaginar, vale un carro. Endoscopía digestiva alta, entonces, una de las cosas que ustedes tienen que saber que la extensión, o sea, se prolonga, entran por la boca, ¿sí? Y van a entrar hasta el duodeno y parte del yeyuno, ¿sí? En el mejor de los casos se puede llegar hasta el ángulo de Treitz, lo cual es ya muy lejos, la verdad. Pero por lo general nosotros entramos con el endoscopio, llegamos al estómago y llegamos a la primera o segunda porción del duodeno, como está en la imagen de la derecha, ¿sí? Es muy importante saber esto de aquí porque obviamente no van a pedir una endoscopia digestiva alta y pretender que se llegue al colon, eso es imposible. La endoscopia digestiva alta, en el mejor de los casos, va a llegar a la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a valorar? Obviamente lo que es el esófago, la unión esófago-gástrica, todo el estómago, lo que es el fondo, el cuerpo, el antro, la incisura y hasta la segunda porción del duodeno. Se puede ver en la mayoría de los casos también la papila de Vater, que es donde desemboca el colédoco, ¿de acuerdo? Y es donde ustedes van a ver cómo gotea la bilis. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones diagnósticas que nosotros pretendemos que ustedes sepan? Primero que nada, cuando el paciente tiene muchísimo dolor en la parte alta del abdomen, ¿sí? Molestias persistentes durante todo. Hay personas que esto lo llaman como llenura, como empacho, ¿sí? Y que no ceden al tratamiento médico. Pero ya vamos a hablar de esa parte. Cuando el paciente tiene vómitos persistentes, cuando hay un cuerpo extraño, es una emergencia como miren en la parte superior de la imagen, ¿sí? Cuando el paciente presenta disfagia o dinodisfagia o estrecheces, ¿sí? Eso de las estrecheces ya sería una complicación. En pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y también para valorar la ingesta de cáusticos. También nos va a permitir ver y la indicación principal es el sangrado digestivo alto. El sangrado digestivo alto, entonces se puede presentar como hematemesis o melenas, que ya vamos a ver en otra clase eso de ahí. Entonces la hematemesis es la sangre roja rutilante y la melena es cuando las heces son oscuras. Entonces, cuando les pregunten las indicaciones de endoscopia digestiva alta, uno, sangrado digestivo alto, ¿sí? Vómitos, cuando hay cuerpos extraños, obviamente el paciente la causa más común de cuerpo extraño en personas mayores de edad
es el alimentario. Cuando comen carne y no la mastican bien en grande porción, se queda aquí atorado. Esa puede ser también una indicación de endoscopía de urgencia. Lo que es la disfagia, disfagia, es una indicación que si bien no es urgente, puede volverse con el tiempo urgente. Ahora, la odinodisfagia también puede ir acompañado secundario a lo que es una ingesta de un cuerpo extraño. O sea que ustedes tienen que valorar lo que cada paciente tenga, ¿sí? La ingesta de cáusticos son por lo general pacientes jóvenes que sufren decepciones amorosas, entonces tienden a la ingesta de lo que es la lejía, el fósforo blanco y eso, el racumín también, y eso les pasa quemando todito el esófago. Y por eso es importante hacer prontamente una valoración endoscópica. En lo que tiene que ver en los cuerpos extraños hay que tener en cuenta que en los grandes, en las personas adultas, es secundario alimento. En cambio, en los niños, obviamente, es, por ejemplo, con las monedas, con los alfileres y con las pilas. Tenemos que tener en cuenta que una moneda no me preocuparía tanto porque los bordes son redondeados y no puede ir lastimando. Pero una aguja, imagínense el daño que va causando durante todo el camino, ¿sí? Hasta que sale por el ano. Hasta puede ir perforando. Una pila también puede causar un daño, ¿sí? Porque es un objeto alcalino y que puede dañar la mucosa. Por eso es importante sacarlo a tiempo. Ahora, esto es lo que estábamos hablando cuando hablamos de un sangrado digestivo alto. La hematemesis es sangre roja rutilante y la melena es una deposición oscura como la brea, ¿sí? Tiene mal olor, es pegajosa, es chiclosa. Estas dos cosas es un signo de un sangrado digestivo alto. Cuando hay hematemesis, como nos indica ahí, o sea, rojo rutilante, pensemos que esa sangre es superior, o sea, de la parte alta del ángulo de Treitz y que es de reciente inicio. Puede ser secundario a lo que son las varices esofágicas en los pacientes cirróticos o también puede ser cuando una úlcera se perfora o cuando una úlcera se topó justo donde había una arteria, puede dar este tipo de sangrado. En cambio, la melena es cuando la sangre perdón, cuando las heces son oscuras, entonces nos quiere decir que esa sangre ya estuvo bastante tiempo en el intestino delgado, en el colon y salió oxidada de ese color negro. Pero en términos generales, lo que es la hematemesis y la melena es sangrado digestivo alto. Entre las indicaciones diagnósticas, entonces, valoración adicional a una serie esófago-gastroduodenal anormal. Muchas veces nosotros enviamos una radiografía del tórax para ver si es que no hay alguna anomalía en el esófago, ¿sí? Y se complementaría con la endoscopía. Obviamente el endoscopio lo que nos va a permitir es ver intraluminalmente, en cambio la radiografía con contraste nos permitiría ver el contorno. ¿Sí? Entonces también vuelvo a repetir, hemorragia de la parte alta del tubo digestivo, la necesidad de biopsias, ¿sí? Tanto del estómago como del duodeno. Siempre que se hace una endoscopia digestiva alta, es recomendable hacer de una vez las biopsias por la molestia que puede pasar el paciente. En pacientes que tienen antecedentes de poliposis familiar, porque tienen tendencia al cáncer. Y en alguna enfermedad sistémica conocida en la parte alta del tubo digestivo, como puede ser, por ejemplo, la diabetes, la esclerodermia, la amiloidosis. Esos pacientes pueden cursar con síntomas digestivos también como disfagia y reflujo. Acuérdense que el reflujo tiene sus complicaciones que son el esófago de Barrett y posteriormente también el adenocarcinoma. Por eso es importante también endoscopía. Entre las indicaciones terapéuticas tenemos la hemostasia de lesiones sangrantes, o sea, de lo que son las úlceras, ¿sí? Pépticas cuando sangran. La CPRE o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es un procedimiento endoscópico intervencionista que mediante la cual nosotros, mediante la endoscopía, sacamos los cálculos de la vía biliar, ¿sí? Con un equipo que se llama duodenoscopio.
Es un procedimiento que lleva, nosotros en el hospital comenzamos a hacer hace unos 5 meses, pero se paró porque ya se acabaron los suministros. Es un procedimiento que donde los médicos y todas las personas que están adentro reciben bastante radiación porque hay que tomar radiografías de la vía biliar e ir viendo cuando los cálculos van saliendo. Dos, extracción de pólipos. Todos los pólipos tienen que ser extraídos y mandados a estudiar, como podemos ver en la imagen, ¿sí? Resecciones de lesiones que están en la mucosa y submucosa. Hagan de cuenta que esto es como siempre digo, como una cama. Digamos que la lesión es la colcha, la primera sábana ya es la submucosa y así. Si es que la lesión está en la parte superior, o sea, en este caso, haciendo una analogía en la colcha, entonces saco la colcha para que me quede la parte de abajo totalmente indemne y sin patología. Eso es la resección o disección de la mucosa. O sea, prácticamente raspar la mucosa y submucosa y sacar la lesión maligna. Destrucción de lesiones mucosas por medios térmicos. Como su nombre lo dice, hay ciertas modalidades terapéuticas mediante la cual yo puedo quemar la lesión, ¿sí? Para evitar que ésta se propague por vía linfático, hematógena y se disemine en las tumoraciones. En este caso podríamos hablar de lo que es el Barrett. Acuérdense entonces que el esófago de Barrett es una lesión premaligna, ¿de acuerdo? Que del esófago como una complicación del reflujo gastroesofágico. Otra de las indicaciones terapéuticas es la dilatación por las estenosis. Como pueden ver en la imagen superior, aquí tenemos una estenosis en la unión esófago-gástrica y tenemos como un salchichón de aire, ¿sí? Que se lo va a introducir entre esa hendidura que me deja la estenosis y voy a inflar y eso me va a permitir destruir la estenosis. Creo que esa imagen que está ahí es muy didáctica para que se den cuenta de que se trata de una dilatación. Obviamente, vuelvo a repetir, una extracción de cuerpo extraño, eso posiblemente vean comúnmente en el rural, como tratamiento paliativo a la estenosis con prótesis, como estamos viendo igualmente en la imagen superior, en el tratamiento de fístulas. Las fístulas son unas comunicaciones, como unos túneles que comunican, puede ser el estómago con la piel, ¿sí? Y entonces el tratamiento endoscópico para este tipo de fístulas es colocar como una especie de pega en donde está la fuga o donde está la fístula. También tenemos tratamiento paliativo de tumores malignos, o sea, cuando sangran. La gastrostomía o la ienostomía nosotros utilizamos comúnmente en pacientes que no pueden digerir y que su calidad de vida es mayor a 2 meses o su expectativa de vida es mayor a 2 meses. Eso podemos ver en la imagen de abajo. Se hace entonces un huequito en el estómago y se introduce una sonda y por ahí se le da de comer a los pacientes que tienen una expectativa de vida mayor a 2 meses, porque si es que es menor a 2 meses, hacer este tipo de procedimiento no va bien. También les comento que la sonda es cara, vale como $300 y se necesita un tiempo, entonces es costoso, o sea, es costoso porque se necesita equipos especiales y más que nada la sonda es muy cara. Entonces a veces uno tiene que sopesar cuánto va a durar el paciente para ofrecerle una sonda de gastrostomía versus una sonda de nasogástrica. El tratamiento del reflujo gastroesofágico y sus complicaciones, acordémonos de lo que es el Barrett, ¿sí? Y el tratamiento del divertículo de Zenker. Acordémonos que el divertículo de Zenker es un falso divertículo que solo tiene mucosa y su mucosa es como un bolsillo que se hace en la unión cricofaringia, como una debilidad del músculo, ¿sí? El paciente va a tener como sintomatología clínica halitosis, disfagia, va a tener regurgitaciones. El tratamiento de elección es vía endoscópica y el diagnóstico se puede hacer, uno, por la clínica y dos, con un trago de bario o de contraste, se ve claramente en la radiografía del tórax este divertículo, este bolsillo que se hace en unión cricofaringia. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser las complicaciones absolutas y relativas de la endoscopía? Una hemorragia masiva,
obviamente, porque si yo entro con el endoscopio y el paciente está sangrando masivamente, no me va a permitir ver nada. En caso de de un colapso o inestabilidad cardiopulmonar, una vía aérea inestable, deterioro pulmonar, perforación, esto es, no se debe ver cuando hay mediastinitis, un transmitivo a nivel de la columna cervical o una preparación inadecuada, que sería un ayuno inadecuado. El ayuno recomendable tiene que ser mínimo de 8 horas. Entre las complicaciones relativas, entonces tenemos antecedentes de cirugía reciente digestiva, como digo, es relativo, una coagulopatía, una trombocitopenia grave. Eso tenemos que tener en cuenta. Si solo vamos a hacer terapéutica, no hay problema, uno puede hacer, pero si vamos a hacer algún procedimiento donde creamos que el paciente va a sangrar mucho, como una RCP, o sea, sacar los cálculos de la vía biliar donde el paciente sangra bastante, es mejor no hacerlo. Y en un paciente que está séptico, obviamente en las complicaciones relativas, cada paciente tiene que ser valorado de diferente forma. Esto no está escrito en piedra que no se debe hacer, sino que más bien se tiene que tomar en consideración y también pedir una interconsulta a anestesiología para ver si es que ellos también nos aprueban la sedación. Entre las complicaciones mayores y menores que tenemos, la mayor sería entonces la perforación, ¿sí? La hemorragia, las reacciones medicamentosas adversas, que eso tiene que ver más bien con la parte de anestesiología, alteraciones cardiopulmonares, ¿sí? Y transmisión de infecciones. ¿Cuándo se va a dar la transmisión de infecciones? Obviamente cuando ese colonoscopio no se ha limpiado correctamente. Hace unos 20, 30 años atrás no se limpiaba los endoscopios como se limpian ahora. Muchas de las veces lo que se hacía y que muchas personas mayores a mí me comentaban es que hacían la endoscopía, terminaba la endoscopía y con una gasa solo sacaban así y limpiaban con alcohol y le hacían pasar al siguiente paciente. Así era antes. Sin embargo, ahora eso totalmente ha cambiado porque el proceso de desinfección después de una endoscopía dura aproximadamente 20 minutos a media hora y se hace con desinfectantes de alto nivel que casi matan todo. Entre las complicaciones menores puede haber una mordedura de la lengua. Cuando no se pone un protector bucal, siempre debe ponerse un protector bucal. Puede haber una luxación acromioclavicular por la posición del cúbito lateral del paciente, una luxación mandibular cuando el paciente no está sedado correctamente. Sí, puede haber traumatismos también del brazo porque el paciente puede estar en una mala posición. Recordemos que está del lado izquierdo. Puede haber un espasmo un espacio laringio, que es una emergencia también, que eso tiene que solventarlo los doctores de anestesiología. Puede haber faringitis posterior y una afonía posterior al procedimiento. ¿Cómo lo vamos a preparar al paciente? Hay una preparación previa, se tiene que hacer explicarle bien al paciente de qué se trata. Y esta parte, el número 3, es algo que ustedes, chicos, siempre no se olviden lo que es el consentimiento informado. Siempre tienen que hacerle firmar al paciente y explicarle por escrito de qué se trata, qué complicaciones puede haber, cuáles son los beneficios, ¿sí? De todos los procedimientos, no solo de endoscopía, sino de todos. Si alguno de ustedes se hace cirujano también, nunca se olviden del consentimiento informado porque ustedes ahí están de alguna forma eximiéndose de responsabilidad si es que pasara algo. Porque es como que ustedes le están diciendo al paciente que puede haber una complicación, pero si no le hacen firmar el consentimiento informado, el paciente tranquilamente puede decir, el doctorcito a mí nunca me avisó nada y ustedes ahí están en un problema legal. ¿Sí? También una confirmación del paciente mediante una pulsera aquí en la mano, ¿sí? Con el nombre. Control de signos vitales pre-endoscopia digestiva alta. También tiene que hacerse una instalación de colocación, por ejemplo, de los electrodos cardíacos. Siempre se pone un monitor, analgesia local para evitar el estímulo nauseoso. Y la analgesia, esta analgesia que yo le pongo aquí es cuando se va a hacer una sedación muy superficial,
Pero ahora, la verdad es que como van las cosas, es mejor que la sedación se lo maneje el anestesiólogo. Acordémonos que el flumacenil es el antagonista del midazolam. Si alguna vez se les ocurre, chicos, dar algún tipo de sedación con midazolam, tengan al lado el antídoto del midazolam, es el flumacenil, ¿sí? Eso, por favor, nunca, nunca se olviden que siempre, si es que van a dar algún tipo de sedación con midazolam, siempre tengan al lado el antídoto, por si acaso se les vaya la mano, porque hay que tener en cuenta que los pacientes cuando están sedados pueden pasar de una sedación superficial a una profunda o una anestesia. Anestesia es el máximo grado de sedación, o sea, es un paciente que está dormido, intubado. Entonces, por eso les digo, chicos, sean precavidos el rato que van a dar algún tipo de sedación. En primer lugar, yo no lo haría, pero si es que ya lo hacen, siempre tengan el antídoto al lado. En el procedimiento se tiene que, y se va a administrar los sedantes mediante anestesiología, ¿sí? Hay una introducción a la endoscopia digestiva alta, que tiene que ver con la colocación de los protectores bucales y sobre todo de no irle dañando todita la mucosa de la boca al paciente cuando está acostado con la punta del endoscopio, ¿sí? Tenemos que tener claro cuáles son los procedimientos diagnósticos y si es que vamos a hacer una terapéutica, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y tener todos los materiales para la terapéutica en ese rato y también si es que hay alguna complicación, tener todos los materiales para cubrir las complicaciones si es que los hubiere, ¿sí? Control de signos vitales durante la endoscopía es básico mediante los electrodos cardíacos, mediante el oxímetro del pulso, ¿sí? Una vez finalizada la endoscopia digestiva alta, es recomendable al paciente no moverlo de donde está, sino esperar unos minutos hasta que el paciente recobre las funciones cognitivas básicas. Luego se lo lleva al paciente a la sala de recuperación, ¿sí? Siempre, o sea, no, siempre se lo lleva a una sala de recuperación hasta que sus signos cognitivos estén basales. En el postprocedimiento inmediato se lo lleva a la sala de recuperación aproximadamente unos 30 minutos, donde se va a tomar los signos vitales, ¿sí? Se va a ver el Glasgow, ¿sí? El estado de conciencia del paciente. Siempre tiene que ir con un acompañante porque ustedes están utilizando sedación. Se hace un registro siempre del paciente con quién viene y con quién se va, ¿sí? Y también se va lo que es el envío de la endoscopía también a un proceso de limpieza o desinfección mediante el Sidex-OPA, que es un desinfectante de alto nivel que se utiliza en todos los hospitales. Los cuidados post-endoscopías, bueno, según el protocolo, mantener ayuno por lo menos 1 hora a 2 horas post-procedimiento. Por 24 horas hay que comer comida liviana porque puede tener el paciente náuseas o vómitos, ¿sí? Importante no tener decisiones importantes durante ese día al menos, porque después se puede estar arrepintiendo. Hay gente que sale de la endoscopía bastante mareada o disvariando. Sí ha habido casos. En lo que tiene que ver en la ligadura de varices esofágicas, que es un tema que ya veremos cuando veamos sangrado digestivo alto, eh, se debe mantener un reposo de 24 horas, o sea, el paciente tiene que estar ingresado, ¿sí? En 48 horas ingerir líquidos y lentamente ir aumentando lo que sería la dieta, ¿sí? Y posteriormente vamos a pasar un régimen blando, pero nunca se comienza en pacientes con varices esofágicas, o sea, que se hicieron ligadura, nunca se les da de comer en las primeras horas, siempre se les deja en NPO, o sea, nada por vía oral, y después de las 24 horas sí se les da de comer. Entre las nuevas tecnologías que tenemos la cápsula endoscópica, ¿sí? La cápsula endoscópica fue desarrollada en Israel. Como ustedes pueden ver, es como una pastilla que tiene una cámara que toma 50.000 fotos, que al inicio esa cámara era un poco engorroso porque el paciente tenía que ir al baño, sacar las heces y comenzarla a buscar para entregarle a su médico y hacer el estudio. Ahora las cápsulas endoscópicas son desechables, son más manejables, al paciente uno se le dice que tome con agua, deja que tomen las fotos y
tienen un receptor en el cinturón donde las fotos van directamente, entonces ya el paciente ya no tiene que ir a buscar en las heces la cápsula como se hacía antes. ¿Sí? Esta cápsula endoscópica la utilizamos mayoritariamente para estudiar lo que es el intestino delgado. Recordemos que la endoscopia digestiva alta llega hasta la segunda porción del yeyuno, sí, por lo general, en el mejor de los casos, y la colonoscopia llega entonces hasta el ciego. Entonces nos queda todo el intestino delgado que queda a oscuras, ¿sí? Es algo que no podría llegar ningún tipo de colonoscopio, a no ser que será una enteroscopia. Por lo general, la cápsula hacen ciertas instituciones que hacen manometría gastrointestinal. El procedimiento vale aproximadamente $2,000, es carito, no es muy común enviarlo. La endoscopia virtual se hace mediante una tomografía. Cuando no se logró completar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Como no se logró completar una colonoscopía, nosotros mandamos a hacer una endoscopía virtual por tomografía. No es lo mismo, pero bueno, si es que el paciente no puede hacerse una colonoscopía, podría estar indicado hacer una colonoscopía mediante tomografía. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que no permite evaluar la superficie de la mucosa. O sea, es algo muy a lo grande, muy tosco este tipo de imagen que nos da. No es como una colonoscopía. Bueno, esta clasificación aquí pienso que lo tienen que saber porque es la clasificación de Forrest o de úlceras gastrointestinales. ¿Y por qué es importante también? Porque vamos a ver que, por ejemplo, un paciente que tiene una endoscopia digestiva alta y donde vemos un sangrado que está pulsátil o que es sangrado en napa, el paciente no lo pueden mandar a la casa, tiene que quedarse ingresado. Un paciente que es el coágulo visible o coágulo adherido también está indicado que el paciente debe recibir grandes dosis de omeprazol y quedar ingresado. Lo que es 12 y 3, el paciente, una vez que ustedes le hagan la endoscopía, con toda seguridad ustedes lo pueden mandar a la casa al paciente sin riesgo a resangrado, porque ustedes, como podrán ver, es bajísimo, pero el resangrado en lo que es el 1A, 1B, 2A y hasta el 2B es alto. Por eso el paciente, por favor, cuando alguna vez vengan a alguna endoscopía donde le reporten sangrado 2A, no lo manden a la casa, ingrésenlo, NPO y altas dosis de omeprazol. ¿De acuerdo? Esa es una visión rápida de lo que es la endoscopía digestiva alta, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Doc, ¿puede repetir lo último que dijo, eso del DOSA? Ah, ya, que la clasificación Forrest nos permite ver, es una clasificación de las úlceras gastrointestinales. Eso ya veremos en lo que es el sangrado digestivo. Lo que les decía es que si es que ustedes llegan a tener una endoscopía, un resultado de endoscopía, donde se les reporta, digamos, úlcera duodenal 1A, ¿sí? 2A hasta 2B, ese paciente no le den el alta, déjenle hospitalizado en el hospital porque puede resangrar. Ahí ven, la tasa de resangrado es bien alta. Imagínense si ustedes le dan el alta a un paciente que tiene un 1A, les va a resangrar llegando a la casa, se puede morir. Pero ustedes con toda confianza, si es que el reporte de endoscopía sale una úlcera duodenal Forrest 3, pueden mandar a la casa porque el índice de resangrado es bien bajo. A eso me refería. Gracias, Doc. Ya, ¿tienen alguna pregunta, chicos, para continuar con las suposiciones? Entonces, comencemos. ¿Quién comienza? Doc, yo tengo una pregunta chiquitita. Sí, Una dime. pregunta, si tenemos un paciente que tiene una obstrucción intestinal, entonces le hacen rayos X y dicen que hay un objeto extraño, pero no identifican, o sea, los doctores o los radiólogos no saben si es que es una moneda o si es que es una pila. El siguiente paso es hacerle una endoscopía para quizás con la cámara ver que sea una pila y como usted nos dijo, es una emergencia y hay que sacarle de una, ¿o qué deberíamos de hacer?
Mira, por lo general, a ver, si es que es un adulto, por lo general sí te dice que se tomó, por lo general. Ahora el problema es con los Sí, doc. niños. Es adulto mayor, pero tiene una enfermedad mental, entonces no, Ah, es como ya. un niño. A eso voy. En primer lugar, ustedes como familia, como amigos, tienen que cuidarlo un montón y tienen que retirarle todo. En segundo lugar, sí, tienen que esperar, porque obviamente recuerda que el colonoscopio solo llega hasta el ciego, ¿sí? Y por la parte alta, el endoscopio solo llega hasta el duodeno. Y eso es lo que te decía, que hay una parte oscura que es el intestino delgado, que que la cápsula endoscópica no te va a hacer nada, simplemente te va a tomar fotos. Entonces se tiene que esperar e ir tomando radiografías para irlo viendo clínicamente al paciente cómo está y esperando que no se obstruya y que no se perfore, porque si ya se obstruye y se perfora, ese paciente ya es tributario de cirugía. Y no esperar tanto tiempo, ¿no? Ya, doc, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Entonces, ¿qué les parece, chicos, si comenzamos con las exposiciones? Ya, doc, ya le comparto. Un segundo. Sí se ve, doc. Empiezo nomás. ¿Aló? ¿Me escuchan todos? Hola. Sí, sí se te Sí, escucha. yo sí escucho, sí se escucha todo. Ok. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a abordar tres temas diferentes. El primero de ellos será sobre el crecimiento bacteriano, el siguiente un síndrome de intestino corto y por último una deficiencia de lactasa. Ok, vamos a empezar con el primer tema. El sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Este sobrecrecimiento bacteriano intestinal, conocido como el SBI, se produce cuando existe un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino, especialmente en el intestino delgado. En particular de los tipos de bacterias que no se encuentran comúnmente en esta parte del tubo digestivo. Esta afección a veces se la conoce como el síndrome del asa ciega. En otras palabras, este se debe a una excesiva proliferación de microorganismos, habitualmente presentes en el colon, en el intestino delgado, ocasionando trastornos de la digestión y absorción, sobre todo de grasas y de vitamina B12. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la prevalencia, el SBI en más del 70% de los pacientes con trastornos digestivos funcionales estuvo presente. Como podemos ver en esta imagen, en cambio se realizó un estudio en pacientes con diferentes patologías relacionadas con síndrome de mala absorción o síndromes digestivos en general, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la imagen, de 7 niños con diarrea crónica y que poseían un dolor abdominal, a través de un test de expirado de glucosa, el 34% presentó el SBI. En cambio, en 8 niños con síndrome de fibrosis, con fibrosis quística, a través de un test de expirado de la lactulosa, el 32% presentó SBI. ¿Sí? Eso por citar dos ejemplos. En cambio, en 11 pacientes que tuvieron pancreatitis crónica a través del test de expirado por lactulosa, un 92% presentó SBI. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Eso. Ok. En cuanto a la patogenia, varios mecanismos de defensa del hospedero determinan el número y tipos de bacterias que se encuentran en el intestino delgado. Por ejemplo, en el estómago, el ácido elimina y suprime el crecimiento de la mayoría de los organismos que ingresan a través de la orofaringe. En el intestino delgado, la acción de las fuerzas propulsivas limita la capacidad de las bacterias para colonizar el intestino delgado, ¿sí? Otros factores protectores son la integridad de la mucosa intestinal, su capa de mucus, la secreción intestinal, biliar y pancreática. Enfermedades que alteran uno o más de estos mecanismos de defensa pueden asociarse con el SBI. Enfermedades con deterioro de la motilidad intestinal predisponen a un aumento de la flora bacteriana en el intestino delgado y son causas conocidas del SBI. Por citar un ejemplo, en pacientes con pancreatitis crónicas, el SBI resulta de una disminución de la motilidad intestinal por cambios inflamatorios, obstructivos y el uso también de narcóticos. Siguiente, por favor. Ok, en el cuadro clínico tenemos que sus manifestaciones en el SBI dependen de la severidad y de su causa, aunque los síntomas pueden ser inespecíficos. Existe una combinación entre diarrea, esteatorrea, una plenitud postprandial, un meteorismo, flatulencias, la presencia del dolor abdominal y déficit de vitaminas que pueden ser consideradas sugerentes para esta enfermedad. El diagnóstico. Cualquier paciente, especialmente con condiciones asociadas a SBI, que presentan síntomas compatibles con el mismo, deben ser evaluados para confirmar su presencia. Aunque el aspirado y el cultivo directo del contenido intestinal son considerados el estándar de oro para el diagnóstico del SBI, estos métodos poseen limitaciones. Cámbiale, por favor. Ok, bueno, como mencionaba, posee limitaciones, como la contaminación con flora bacteriana orofaringia durante este procedimiento y el hecho que las bacterias pueden estar en parche y por tanto no ser captadas como un único aspirado, ¿sí? Además, el SBI puede comprometer solo las áreas más distales del intestino delgado, quedando fuera el alcance de los instrumentos actuales o habituales. En cambio, el test de D-silosa a través de C14 parece poseer una mejor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de esta enfermedad, ya que es predominantemente catabolizada por bacterias gram negativas, siendo así un excelente sustrato para el diagnóstico de esta enfermedad. En adición, el test de aspirado con lactulosa ha demostrado ser seguro, fácil de realizar y puede ser usado en niños y mujeres en edad fértil. Por último, el test de glucosa, donde la glucosa es rápidamente absorbida en el intestino delgado proximal. Existe solo un pequeño sobrecrecimiento proximal, el cual puede ser detectado por un test de glucosa. Regresaré un ratito para explicar la imagen. Bueno, como ustedes pueden ver en la imagen, aquí tenemos un test donde se mide tanto sensibilidad, especificidad y si los test de estudios son o no invasivos. Entonces, por lo general, los más recomendados son aquellos métodos o test en el cual no tienden a ser invasivos. Por ejemplo, el que más hablamos nosotros es el test de aspirado con D-silosa con 14C, ¿sí? Lo mismo también se puede utilizar un test de aspirado con glucosa y un test de aspirado de lactulosa, como podemos ver en la imagen, que demuestran una adecuada sensibilidad y especificidad conjunta. Cámbiale, por favor, ahora sí. Ahora sí, en cuanto al tratamiento, existen 3 componentes en el tratamiento de CBI, que son tratamiento de la enfermedad o condición asociada, erradicar la enfermedad y evaluar las deficiencias nutricionales y tratarlas. Claramente, el primer objetivo debe ser corregir la enfermedad a la cual se encuentra asociada. Lamentablemente, en condiciones asociadas con SBI, como son las miopatías viscerales y el divertículo yeyunal, estas enfermedades no son reversibles. Cuando la correlación de una condición clínica asociada al SBI no es una opción,
el manejo está basado en un tratamiento antibiótico. Su objetivo no debe ser erradicar la flora bacteriana, sino modificarla para lograr una mejoría en los síntomas. En cuanto a los antibióticos más usados, son el ciprofloxacino, la norfloxacina, el metronidazol, el cotrimoxazol, entre otros, los cuales se deben administrar un tratamiento por 7 días para mejorar los síntomas entre un 46 a un 90% de los pacientes. Además, debido a la presencia de síntomas recurrentes, algunos pacientes necesitarán repetir este tratamiento antibiótico o recibir un tratamiento continuo. En este caso, se sugiere rotar de antibióticos para así prevenir el desarrollo de la resistencia a lo mismo. Por último, vamos a mencionar el algoritmo de cómo se debe manejar en los pacientes con un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Entonces, pacientes que presentan síntomas gastrointestinales inespecíficos o como los que mencionamos anteriormente, se debe realizar los test de expirado, que puede ser, en primer lugar, uno de lactulosa en 25 gramos, uno de glucosa en 80 gramos y uno de silosa con 14C de 25 gramos. Si los resultados nos salen anormales, nosotros empezaremos con un tratamiento de la condición asociada con el SBI. Segundo, brindaremos un soporte nutricional y por último, un tratamiento antibiótico. Si el tratamiento antibiótico no presenta una respuesta, nosotros tenemos que reevaluar la condición clínica asociada a la enfermedad, repetir nuevamente el test de expirado y finalmente realizar un aspirado yeyunal. En caso que el test de expirado nos salga normal, nosotros tenemos que reevaluar la condición clínica del paciente, realizar un aspirado yeyunal o repetir el test de expirado. Siguiente, por favor. Bueno, hablaremos ahora acerca del síndrome del intestino corto o como sus siglas lo definen como SIC. El síndrome de intestino corto o SIC es una entidad compleja que puede ser el resultado tanto de la pérdida física de segmentos del intestino delgado como una pérdida funcional. Esta pérdida anatómica o funcional de una parte del intestino delgado ocasiona un cuadro clínico con graves alteraciones metabólicas y nutricionales debidas a la reducción de la superficie absortiva intestinal. Se considera que existe SIC cuando se produce una pérdida de su longitud, la cual puede ser mayor de 70 al 75% de la longitud, o si el intestino remanente es menor a 200 centímetros. Ok, en cuanto a la prevalencia, tenemos que la incidencia del intestino corto a nivel internacional se estima alrededor de 2 a 5 casos por millón de habitantes, como lo menciona Kofferman en el 2003. El SIC es más común en mujeres debido a que ellas poseen una longitud de intestino menor al que los hombres. Cámbiale, por favor. En cuanto a la etiología, como mencionamos, el SIC aparece más común en adultos tras resecciones quirúrgicas extensas y su causa más frecuente es la isquemia mesentérica. También aparece SIC tras resecciones extensas o múltiples en pacientes con enfermedad de Crohn, aunque los avances médicos en el tratamiento de esta enfermedad han reducido su prevalencia como causante del SIC. La enteritis por radiación puede ser una causa de SIC por pérdida anatómica, si requiere resecciones, o una pérdida funcional de superficie absortiva. Además de las pérdidas anatómicas, puede existir SIC funcional en casos de mala absorción severa, aún con una longitud intestinal que se encuentre intacta. Esto ocurre en el síndrome de pseudoobstrucción intestinal crónica, en la enteritis por radiación, en el ESPRO refractario y otras entidades. Finalmente, en niños, las principales causas con la enfermedad son enfermedades congénitas y perinatales, entre ellas la atresia intestinal o el vólvulo, siendo la causa más frecuente la enterocolitis necrotizante. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a los factores pronósticos, tenemos que los principales factores pronósticos en el fallo intestinal asociado a SIC son la localización del segmento intestinal resecado, la longitud del remanente intestinal,
la presencia de una enfermedad subyacente, la presencia o ausencia de colon y de válvula ileocecal y la naturaleza de la enfermedad de base. También podemos tomar en cuenta a la edad del paciente como un papel pronóstico. Siguiente. Existen 3 tipos de SIG. Ok. El tipo 1, que es la yeyonostomía terminal con una ausencia del intestino grueso, cuando la longitud del intestino es mayor o igual a 100 centímetros. En el tipo 2 tenemos el intestino delgado anastomosado al colon transverso, cuando existe una longitud menor a 70 centímetros, y el tipo 3, que es la resección de solo un segmento de intestino delgado de unos 30 centímetros. De forma crónica permanece alterada la absorción de algunas sustancias, como por ejemplo el magnesio, la vitamina B12 y los ácidos biliares en caso de pérdida ileoterminal. En la siguiente diapositiva nosotros podemos observar las imágenes de cada uno de ellos. Cámbiale, por favor. Sí, entonces, por ejemplo, vemos que en el tipo 1, en la imagen está como la estereotomía o como una estereotomía terminal. Tenemos ileocolónica y tercera anastomosis yeyo-colónica. Cámbiale, por favor. Ok. En cuanto al cuadro clínico, se presentan con diferentes grados de intensidad. Podemos encontrar diarrea, deshidratación y trastornos hidroeléctricos, acidosis, desnutrición, deficiencia de magnesio, calcio y fosfatos, deficiencia de vitaminas A, D y E, también de vitamina 12, ácido fólico, entre otros. En el llamado síndrome de yeyonostomía terminal se presenta también una pérdida de agua y electrolitos particularmente severa, tanto mayor cuanto mayor es la ingesta de agua. En cuanto al diagnóstico, para diagnosticar el síndrome del intestino corto, el médico puede recomendar un análisis de sangre o de heces para medir los niveles de los nutrientes. Otros exámenes pueden incluir procedimientos de diagnóstico por imágenes, como una radiografía con un medio de contraste en el cual se utiliza el bario, una tomografía computarizada, una resonancia magnética y una enterografía por TC o RM que pueden mostrar obstrucciones o cambios en los intestinos. Finalmente tenemos el tratamiento. En el periodo postoperatorio inmediato, la diarrea suele ser profusa, con pérdidas significativas de electrolitos. Por lo general, los pacientes requieren de NPT, ¿sí? ¿Qué es el NPT? Es una nutrición parenteral total y un control intensivo de líquidos y electrolitos. En el periodo postoperatorio se introduce lentamente una solución oral isotónica de sodio y glucosa. Los pacientes sometidos a resección extensa y aquellos con pérdidas hidroelectrolíticas excesivas requieren de este NP de por vida. Mientras que los pacientes con menor de 100 centímetros de yeyuno restante pueden lograr una nutrición adecuada mediante la alimentación oral. Por lo general, grasas y proteínas en la dieta son toleradas. En cambio, los pacientes que presentan diarrea después de las comidas deben tomar antidiarreicos. Por ejemplo, la colestiramina de 2 a 4 gramos tomados con las comidas reduce la diarrea asociada con la mala absorción de ácidos biliares. Cámbiale, por favor. Finalmente tenemos la deficiencia de lactasa. La deficiencia de lactasa es la ausencia en el intestino de la enzima lactasa, la cual se encarga de digerir la lactosa. La lactosa, como recordamos, es el azúcar de la leche y de sus derivados. Para digerirla, el organismo necesita una enzima que se llama lactasa y que la transforma tanto en glucosa como en galactosa, como podemos ver en la imagen de la izquierda en verde. Cuando la enzima lactasa, no le cambies todavía, no se encuentra en el intestino, no le cambies. Ok, como digo, no se encuentra en el intestino, la ingesta de lactosa es un problema porque no se puede digerir correctamente.
La intolerancia a la lactosa no es una alergia, sino que es una enfermedad del intestino. Ahora sí, cámbiale, por favor. Ok. La prevalencia de la deficiencia de lactasa a nivel mundial varía ampliamente dependiendo principalmente del origen étnico. Sin embargo, los grupos más afectados en poblaciones son negros, principalmente africanos, indios, americanos y asiáticos. No hay datos, no le cambies todavía, no hay datos precisos de la... No le cambies todavía. Bueno, no hay datos precisos de la incidencia, aunque se calcula que oscila en un rango entre un 70 a 80% de las personas adultas. Ahora sí, cámbiale, por favor. Ok, en cuanto a la etiopatogenia, vemos que existen tres diferentes deficiencias de lactasa. Una deficiencia primaria, deficiencia secundaria y una deficiencia congénita de lactasa. Vamos a hablar acerca de cada una de ellas. Cámbiale, por favor. En la deficiencia primaria de lactasa, esta está causada por el descenso fisiológico de la secreción de lactasa que ocurre con la edad en todos los mamíferos. No obstante, en los seres humanos se han desarrollado mutaciones genéticas que permiten la secreción de la lactasa durante la vida adulta. Las personas sanas con deficiencia primaria o permanente de lactasa son capaces de consumir al menos 12 gramos de lactosa por comida, sin experimentar ningún síntoma ni signo. Cámbiale, por favor. Ok, en cuanto a la deficiencia secundaria de lactasa, se debe a una deficiencia de lactasa en las personas que mantienen la secreción de lactasa en la vida adulta, como una consecuencia de enfermedades que provocan lesión de la pared intestinal. Una vez que el principal problema se resuelve, los productos lácteos a menudo pueden ser consumidos de manera normal. Entre las primeras enfermedades que provocan deficiencia secundaria de lactasa, mencionamos la enfermedad celíaca sin tratamiento, la enfermedad de Crohn, las infecciones gastrointestinales, las enteropatías y medicamentos, especialmente los AINES. Cámbiale, por favor. Ok, finalmente tenemos la deficiencia congénita de lactasa. Esta deficiencia es una enfermedad de la infancia extremadamente rara, de la que solo se han documentado aproximadamente 40 casos en todo el mundo, que fue lo que encontré yo. ¿Sí? Principalmente en Finlandia. Se presenta de inmediato en el recién nacido, coincidiendo con la alimentación de la leche materna o artificial, el mismo que responde a la retirada de la lactosa, y el bebé puede tolerar adecuadamente la glucosa. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, los síntomas pueden variar de persona a persona, pero lo más frecuente es la presencia de un dolor abdominal, una diarrea acuosa explosiva y la hinchazón del abdomen tras comer alimentos ricos en lactosa, leches y derivados. Los síntomas suelen aparecer a los 30 minutos, no le cambies todavía, a los 30 minutos y a las 2 horas tras la ingesta de lo que mencionamos anteriormente, y desaparecen por completo entre 3 a 6 horas luego. Esto es debido a que la lactosa que no se ha digerido en el intestino delgado pasa al colon, y allí las bacterias de flora intestinal lo fermentan y producen gases. En cuanto al diagnóstico, cámbiale ahora sí, por favor. En el diagnóstico se dispone de varios métodos. Entre ellos vamos a mencionar los siguientes. La prueba de tolerancia a la sobrecarga de lactosa, con la que se mide la variación de valor de glucosa en sangre tras la ingesta de lactosa. La determinación del pH de las heces, donde la absorción de lactosa es defectuosa y aumenta el ácido láctico en las heces, presentando estas en un pH ácido. También se puede realizar una biopsia de intestino delgado mediante endoscopía y estudio de la actividad de la lactasa. Podemos realizar también un estudio genético para clasificar a los pacientes y una prueba de hidrógeno expirado, que es la técnica más utilizada. En cuanto al tratamiento, cámbiale, por favor. Ok. En cuanto al tratamiento, vemos que la afección podría restaurar la capacidad del cuerpo para digerir la lactosa, aunque ese proceso puede llevar meses.
Por ende, para reducir la cantidad de lactosa en la dieta, debemos limitar el consumo de quien lo casa, es decir, la leche y los productos lácteos, incluyendo pequeñas porciones de productos lácteos en comidas habituales. Comer y beber leche con un contenido reducido de la lactosa. También añadir enzimas de lactasa líquida o en polvo a la leche para descomponer a la lactosa. Muchas gracias. Perfecto. ¿Es mi idea o había problemas de conexión? Sí, doctor, Eh, lo que pasa es que aquí en Machala está lloviendo, entonces como que se entrecorta mucho. Sí, sí, no hay problema, Marco, todo tranqui, tranqui. Bueno, el tema del SIBO, o sea, del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, es uno de esos conceptos muy actuales que están en boga y que están todavía desarrollándose, ¿sí? El SIBO tiene mucho que ver también lo que es con el síndrome intestinal irritable, ¿sí? Eh, en la atención primaria de la salud es muy importante tener en cuenta este concepto en la consulta, ¿sí? De gastroenterología, ¿sí? Que es muy importante. El síndrome de intestino del sobrecrecimiento bacteriano también se lo llama como disbiosis, ¿de acuerdo? También se lo denomina como síndrome de asa ciega o de asa encarcerada. Hay que recordar que esto son términos muy antiguos, que ya tienen más de 100 años, más o menos. Pero sobre todo, pienso que lo más importante, uno de los conceptos más importantes, que es la SIBO, es un síndrome de proliferación patológica de bacterias de tipo del colon, pero en el intestino delgado. ¿Sí? Actualmente, entonces, hay que recordar que la definición más aceptada se basa en el número de bacterias en el intestino delgado, o sea, de 105 unidades formadoras de colonia por ml, por mililitro. Aunque otras personas también dicen que el umbral es de 103 unidades formadoras de colonia por ml, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta. Hay anormalidades anatómicas, la motilidad, cuando hay, por ejemplo, estreñimiento, cuando hay unas variaciones en el pH, cuando la inmunidad está comprometida, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer o VIH, en este tipo de patologías se puede contribuir en el desarrollo de la disbiosis y finalmente en el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces hay que recordar que la disbiosis se caracteriza por la presencia de bacterias del tipo colónico que fermentan los carbohidratos y que van a llevar una sobreproducción de gas, ¿sí? Entonces estos factores de riesgo anatómicos pueden ser intrínsecos, traumáticos o iatrogénicos. Sí, entonces, entre los factores intrínsecos del intestino y delgado puede ser una obstrucción, puede haber divertículos, puede haber fístulas, ¿sí? En pacientes con antecedentes también con intervención quirúrgica abdominal también podríamos sospechar, pueden tener un mayor riesgo de alteración en la disbiosis y en anatomía, ¿de acuerdo? También se tiene que tener en cuenta que puede haber una dismotilidad primaria, o sea que la motilidad del colon sí se ve alterada, ¿sí? Y eso de ahí, cuando los pacientes tienen estreñimiento, puede haber un sobrecrecimiento bacteriano y el paciente puede tener bastante gases, flatulencias, ¿no? Que es lo que también se habló. En todo caso, entre las etiologías, entonces, acordémonos anatómicas, dismotilidades, alteración del pH, inmunológicas y misceláneas. Dentro de las misceláneas están la cirrosis hepática, una obesidad mórbida, puede haber también pacientes con pancreatitis. Para el diagnóstico es la prueba del aliento, que es el método diagnóstico para la SIBO más ampliamente disponible y que es menos costoso, ¿sí? Entonces son pruebas que detectan de aliento o de respiración, que detecta la presencia de metano o de hidrógeno, las cuales producen los organismos que tenemos en el colon. Cuando hay una sobreproducción de este tipo de gases, podríamos estar pensando en
un sobrecrecimiento. Eso es importante también tener en cuenta. Como hablaba también el compañero, lo que son las soluciones de la glucosa, lactosa, son las que se utilizan. Aquí la verdad es que en Quito no se hace esto. Se hará en muy pocos lugares y enviar esto de aquí es mandar a estudiar a un paciente con sobrecrecimiento bacteriano. Créanme, chicos, que es más rápido darle la rifaximina y ver qué pasa que estar mandando a estudiar esto de aquí, porque son exámenes muy, ¿cómo les puedo decir? Como hilar muy fino, que al menos en el Ecuador, que todavía es un país del tercer mundo, no se hace, porque son procedimientos a veces que solo se hacen, que yo conozca, aquí en Quito hacen en 2 lugares y, y es caro, ¿sí? Es caro este tipo de estudio. Entonces recordemos que el SIBO, el diagnóstico puede ser de difícil manejo. Los antibióticos es la base del tratamiento. El antibiótico más utilizado es la rifaximina. También es la eficacia similar, podemos ver con la cipro o con el metronidazol. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante, es mejor la rifaximina? Porque puede ser preferida debido a su falta de biodisponibilidad sistémica, o sea, no se reabsorbe en el intestino. Por eso es buena la rifaximina. Pero el costo es una limitación, ¿de acuerdo? Ahorita nosotros en el hospital estamos tratando a un paciente que tiene un sobrecrecimiento bacteriano con rifaximina, pero chuta, es cara la rifaximina. Nosotros le estamos dando porque una farmacéutica nos regaló, pero no sé cuánto estará costando, pero me parece que cada pastilla está en unos 50. Entonces ya se imaginarán, eso para un paciente de escasos recursos es un dineral. Eso, chicos, con lo que tiene que ver la SIBO, que me parece es un tema muy importante y actual que ustedes deben saber. ¿Tienen alguna pregunta? Doc, ¿y por cuánto tiempo debe tomar el paciente el Para, tratamiento? para el SIBO, Sí, lo que dijo, lo que acabo de decir, la rifaximina 550 miligramos 3 veces al día por 14 días. Espérate, creo que aquí tengo rifaximina, les voy a indicar la pastilla. Déjenme ver. Así aquí está. Pero, la que tengo aquí es de 200. La que tengo aquí es de 200. Esto es lo que nos regalan a nosotros las farmacéuticas. Miren, es esta. Y la presentación aquí en el Ecuador es el Infaxin. No sé si se puede ver. Ahí está, pues, ¿sí se ve bien? Este es el Infaxin. Este es de 200. Pero lo recomendable es de 500 el tratamiento. Esto mañana, de hecho, Es, tengo que llevar al paciente. ¿y eso es antes o después de la comida? Le puedes dar después, no hay problema, pero tiene que ser 3 veces al día. Ah, ya, Ujú. gracias, Doc. Ya no te preocupes. ¿Alguien más quiera preguntar algo? Doctor, ¿y en Entonces, caso que el paciente sea un paciente de escasos recursos? perdóname. En caso que el paciente sea un paciente de escasos recursos que no tenga la posibilidad de acceder a un tratamiento así, ¿hay algún tipo de otro tratamiento? Sí. Como habíamos hablado, le podremos dar la cipro, el metronidazol que tenemos en el hospital. Neomicina no tenemos, pero la cipro y el metro sí le podemos dar al paciente en el caso. Pero esto de aquí es lo mejor. La verdad, la rifaximina es lo mejor. Mm, mm. Claro, o sea, es una buena pregunta y es lo que te vas a topar. Bueno, rol que no sabes qué dar al paciente porque chuta, sale caro. No sé cuánto valdrá, pero ya te digo, creo que cada pastilla vale 1.50. Entonces imagínate lo que es, Aquí en internet dice 1,96 en Fibeca. ya ves, imagínate. Perdóname, me equivoqué con 40 centavos, pero sale caro, imagínate. Ahora, 1.96, o sea que eso quiere decir, multiplica por 3, ¿cuánto es? $6. Y por 15 días dijo, ¿verdad? Ajá. 6 por 5, 14 15, días, ¿no? 90 $90 Ya, el tratamiento. eso vale el tratamiento con rifaximina. Yo te digo una cosa, es caro, si te puedes dar cuenta, es súper caro para 14 días. ¿Y cómo es?
Imagínate, o sea, eso tú lo quiebras a una persona que gane un poco, ¿no? Lo quiebras económicamente. Y otra cosa, esto no está en el cuadro básico, ¿no? Esto no está en el cuadro básico. Claro, no, no, no. Lo que sí está en el cuadro básico es el metro, la cipro y también en el último de los casos dar tetraciclinas, pero mejor metro o ciprofloxacino. Eso sería. En algunos lugares le dan 7 días, pero yo prefiero darle 14 días. Entonces ya se imaginan, chicos, lo caro que es, ¿no? Sí, Eso. Sí, pues. Entonces esto, bien que me hacen el cuero para llevarle mañana al paciente que tenemos ahí en el hospital. Eso, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta más? Entonces, para ver si es que nos damos la próxima semana, el lunes. Caro, caro, caro. ¿Dónde estás, caro? Sí, David, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Tenemos ya el tema para la próxima semana? No todavía. Te lo doy, te lo doy, te lo doy. De una vez ahora. Ah, aquí está. ¿Alguien de ustedes ya le dio el coronavirus o no todavía? El Carlitos andaba de chancroso, loco. No, Doc. al Patterson Doc ya le dio. ¿Qué le dio la chancrosa, ¿No? dices? Es que en mi casa estuvimos enfermos, pero no me hice yo la prueba del PCR ni la serológica. Solo mis papás y mi hermano, pero yo no. Pero igual Ya. todos estábamos resfriados con los síntomas. O sea, Chuta, yo cuídense. tampoco sé, Doc. Mi mamá Chuta, le dio al inicio de la pandemia la sintomatología, así que no sé, como somos dos en mi casa. Ah, bueno, pero cuídense, saben que la cosa está media compleja, ¿verdad? O sea, pero bueno, tal vez nos tenga que dar a todos, pero ya si es que nos da, que no nos manda a terapia intensiva. Chuta, sí, Doc, aquí igual ya está lleno el hospital. Los únicos dos hospitales ya están llenos. ¿En dónde estás tú? Yo estoy en Pastaza, en Puyo, entonces ya está full lleno. Wow, o sea, estás lejos tú. O sea que ustedes, ¿y quién más vive en provincia? Yo, doctor, aquí también ya están ocupadas las 12